Hola, buenos días a todos. Soy Eduardo Benavente, preventa de Nutanix en Arrow, y el día de hoy vamos a hacer una sesión avanzada sobre la herramienta Sizer. Esta sesión es una ampliación de la sesión que vimos a mediados de diciembre, en la cual introducíamos conceptos básicos y cómo trabajar de manera inicial con la herramienta de Sizer. Y lo que quiero hacer con esta segunda sesión es profundizar en esa herramienta, ya que en una hora es difícil contemplar todo el alcance de la herramienta a la hora de ajustar un dimensionamiento. Eh, la sesión está siendo grabada, por lo tanto, si necesitáis posteriormente revisar lo que veamos durante la sesión, podréis acceder a esa grabación que os compartiremos. Cualquier duda o pregunta que os puedan surgir durante la sesión. No voy a tener presente el chat, pero al final de la sesión haré una revisión de las dudas que tengáis y podéis preguntarme directamente. Igualmente, si queréis activar el micrófono, podéis activarlo y preguntarme directamente durante la sesión. Perfecto, pues voy a presentar. Voy a cerrar algunas aplicaciones. Perfecto. Vale, como os he comentado, en la sesión del pasado mes revisamos conceptos básicos como crear un escenario, qué es un workload y cómo añadir esos workloads, los tipos de workloads que hay, cómo se configuran, el portfolio de fabricantes de hardware, cómo se hace una configuración automática y una configuración manual, dónde se especifican las licencias y el soporte y cómo se crea una cuota presupuestaria y la documentación BOM o una presentación del escenario. En este caso lo que vamos a hacer es ampliar estos contenidos con los siguientes puntos, que son cómo se hace una correcta recopilación de datos de un entorno para su dimensionamiento. A partir de esa recopilación de datos, cuáles son las principales herramientas y cómo interpretar los datos que están en esas herramientas. En este caso, esas herramientas son los W3C Collector. ¿Cómo vamos a poder gestionar los workloads una vez que los hemos creado a partir de esas extracciones de datos? ¿Cómo se editan y modifican esos workloads y cuáles son los parámetros relevantes a la hora de editarlos y que van a influir en el dimensionamiento, como puede ser la CPU, el core ratio, la RAM, el storage? Conceptos como rack awareness, block awareness, perfiles de virtual GPU, cómo se configura la protección de los datos y el disaster recovery entre distintos clústeres, cómo se crean clústeres de distintos fabricantes en un mismo escenario o de distinta tipología dentro de un mismo escenario, configuración también de entornos dedicados a backup con Nutanix Mine, ya que hay un punto específico para poder configurarlo, cómo se crean escenarios dedicados de objetos y de files, para qué sirven los escenarios de upgrade y cuál es la forma específica de poder crear escenarios de 1 y de 2 nodos para los proyectos que exigen un dimensionamiento tipo robo, Remote Office and Branch Office. Aparte de todas estas características dentro de lo que es el dimensionamiento, veremos puntos específicos como es las políticas dentro del Sizer, que va a influir en cómo se crea un dimensionamiento final. Cuál es la elección correcta de licencias dependiendo de la tipología del proyecto. Y luego la documentación que vamos a generar para poder defender este dimensionamiento. Y como veis, son muchos puntos los que vamos a revisar. Iré pasando por esta slide de manera habitual para ir pasando de puntos. Por eso os digo, cualquier cosa que queráis conocer de lo que voy comentando o que os presenten dudas, podéis preguntarme. Vale, perfecto. Pues vamos a empezar con la recopilación de datos, ¿vale? Como dije en la primera sesión, y como podéis ver en los workloads a la hora de crearlos, los puntos principales, los parámetros principales que necesitamos obtener para hacer un dimensionamiento son cuánta CPU, cuánta RAM y cuánto almacenamiento se necesita en un entorno. Pero luego hay detalles en estos parámetros.
Cuando hablamos de CPU, para hacer un dimensionamiento hablamos de Virtual CPU. Cuando hablamos, tenemos que incorporar el concepto de core ratio. Cuando hablamos de RAM, pues tenemos que ver cuál es la que se está usando, cuál es la que está asignada, igual que el almacenamiento. Y eso puede resultar difícil de conocer de un entorno virtualizado. Para ello, Nutanix recomienda que utilicemos, junto con su herramienta, dos tipos de colectores de datos, que son el Rewave Tools y el Collector. Un momento, voy a pasar por aquí. ¿Por qué resulta eficiente hacer el dimensionamiento en Nutanix de esta manera? Pues porque Nutanix no se rige por un dimensionamiento que haya hecho otro fabricante o por un dimensionamiento basado en hardware, sino que en sus escenarios de sizing se incorporan conceptos como son la resiliencia, los factores de replicación, que hay que tener en cuenta y que son nativos de Nutanix. Por lo tanto, no nos podemos basar en las reglas habituales con las que hacemos un sizing. Para ello, seguimos un camino concreto. Vamos desde la carga de trabajo al hardware que necesitamos para cumplir con esos requerimientos, añadiendo esa alta disponibilidad y esos conceptos. Por lo tanto, cuando nosotros creamos cualquier workload, como puede ser el que está creado aquí, veremos que los principales datos que tenemos que aportar, disculpad, se ha caducado la sesión. Disculpad. Y ahora ya entramos en el escenario. Bueno, un workload como puede ser este, pues veremos que los principales datos que necesitamos son la CPU, el core ratio, que es el ratio de sobresuscripción de la virtual CPU, la RAM y el almacenamiento, y una proporción de ese almacenamiento. Por norma general, best practice. Core ratio si no conocemos el procesador de origen o la sobresuscripción que se está haciendo en la carga de trabajo inicial, pues Nutanix recomienda entre un 1.4 y un 1.6. Aquí poner un 6 o poner un 4. Eso sería una best practice. Si conocemos ese ratio de sobresuscripción, pues aplicar el ratio de suscripción que estemos utilizando, por ejemplo, en entornos de VDI, en los cuales las máquinas, pues hay muchas máquinas similares o necesitan poco rendimiento, pues se pueden alcanzar con los ratios de un 1.10, un 1.12, sin ningún problema. En todo caso, tenemos que especificar ese core ratio. Si queremos ser mucho más específicos, podemos optar por añadir esta CPU en total de gigahercios. ¿Cómo es en total de gigahercios? ¿Qué significa una virtual CPU? Una virtual CPU es que cogemos un core físico y lo partimos en n virtual CPUs. Por lo tanto, si ponemos un core ratio de un 1,4, pues cada core físico lo partimos en 4. Si ese core físico tiene 4 GHz, pues cada uno de los cores virtuales tendrá 1 GHz. Evaluando el total de virtual CPUs que necesita un entorno virtualizado y multiplicando por los gigahercios de cada uno de esos, nos daría el total de gigahercios. Por lo tanto, para ser muy específicos en el dimensionamiento, podríamos indicar el total de gigahercios que se necesita en un entorno. La RAM, mucho más fácil. No tenemos que tener en cuenta procesador de origen, no tenemos que tener en cuenta el ratio de sobresuscripción. La RAM se está utilizando o está asignada y hay una parte que no se está utilizando. Usada o asignada. No tenemos más concepto. Por lo tanto, aquí, si queremos ser conservadores, incluiríamos los datos de RAM que se están asignando a las máquinas virtuales y si queremos ser menos conservadores, pondríamos el dato de lo que se está consumiendo. Nunca menos de lo que se está consumiendo. No vamos a tener la certeza de que vaya a haber recursos suficientes. Y en la parte de almacenamiento, pues pondremos lo que están ocupando las máquinas virtuales, tanto encendidas como apagadas, ¿no? Quizás nosotros dimensionemos para las máquinas encendidas y apagadas el resto de los conceptos, pero el almacenamiento ni se enciende ni se apaga, sigue existiendo para esa máquina virtual. Por lo tanto, si hay un almacenamiento que no está atachado a una máquina virtual o que está atachado a una máquina virtual que está apagada, pero que sí está dentro del dimensionamiento, pues hay que contemplarlo igualmente, esté encendida o no esté encendida esa máquina virtual.
De manera habitual se suele indicar un mínimo de un 10% en la parte de almacenamiento SSD. En Nutanix siempre va a haber una parte de disco rápido y una parte de disco lento, a no ser que hagamos configuraciones all flash. En tal caso, aquí pondríamos un 0 y aquí pondríamos lo que nosotros quisiéramos. Esto sería óptimo para un dimensionamiento all flash y esto pues sería óptimo para un dimensionamiento híbrido. Ahora bien, si tenemos un entorno en los que las operaciones de lectura y escritura son muy elevadas, pues este ratio deberíamos elevarlo a un 20%, por ejemplo, si se trata de bases de datos, por ejemplo, o incluso ir a un 30% y ya cuando pasamos del 30% sería recomendable ir a configuraciones all flash, ¿vale? No tiene sentido ir a un 50% de rendimiento de disco en flash y un 50% de disco en mecánico. No vamos a ahorrar tanto por elegir un disco o otro, sobre todo con el nuevo licenciamiento. Por lo tanto, tened en cuenta cuándo va a ser más o menos factible poner un tipo o otro de disco. Perfecto, esto sería el concepto de cómo tenemos que incluir una carga de trabajo. Ahora bien, Nutanix recomienda que utilicemos esos dos tipos de herramientas para hacer una extracción de datos. En este caso voy a daros ejemplos de tres herramientas. La principal que casi siempre se está utilizando debido al origen de la migración de los entornos a Nutanix. Uno de los casos de uso en los que se implanta Nutanix es renovación de infraestructura, sustitución de una infraestructura legacy por un entorno adaptado a hiperconvergencia. Por lo tanto, teniendo en cuenta la base instalada que hay en las empresas, casi siempre el origen de esos datos es un entorno virtualizado con VMware. Para VMware existe la herramienta RVTools. RVTools es una herramienta gratuita que se descarga de forma directa desde el portal del fabricante y nos permite hacer una extracción de una foto en el tiempo de cómo se están ejecutando esas máquinas virtuales. Pero es una foto en el tiempo, es decir, que hago la extracción ahora, refleja el rendimiento que tienen ahora. No analiza durante una semana y te hace unas medias. ¿Vale? Tened en cuenta eso, es la principal diferencia con los otros sistemas extractores de datos. Dentro de este archivo RVTools, veremos que se descargan un pool de hojas de datos en un formato Excel, pero de los cuales pues habrá unas 20 30 hojas, de los cuales la herramienta Sizer solamente va a utilizar 7 de esas hojas. En este caso he dejado las 7 hojas que utiliza la herramienta para indicaros cómo podemos customizar este archivo, pero realmente en ningún caso es necesario customizarlo antes de utilizarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque podemos hacerlo después de incorporar esa carga de trabajo. Como veis aquí, he cambiado los nombres de las máquinas virtuales que están aquí y las he sustituido por otro nombre, ¿vale? ¿Qué datos tenemos que interpretar de estas tablas? Pues principalmente Virtual CPU, memoria y disco. Virtual CPU, pues haríamos la suma, el sumatorio del total de Virtual CPUs. Sabremos que este RVTools tiene un total de 202 Virtual CPUs. Memoria. Esta es la memoria asignada. Esta es la memoria consumida. Por lo tanto, si queremos ser conservadores, dimensionaríamos con ese concepto. Si queremos ser menos conservadores, dimensionaríamos con el concepto de memoria consumida. Por tanto, aquí vamos a hacer los dos sumatorios. ¿Vale? Como veis, en este entorno diríamos que la memoria asignada está muy cerca de la que se está consumiendo. Pensamos que es un dimensionamiento que está hecho correctamente. O bien, dependiendo de la tasa de utilización, que este dimensionamiento, este entorno sobre el cual vamos a dimensionar, está llegando al límite de los recursos disponibles. ¿Por qué? Porque los datos de asignados y consumido son muy cercanos. En este caso, como veis, todavía hay 80 y, bueno, unos 80 gigas de diferencia, por lo tanto, todavía tiene margen para, para trabajar este entorno. Luego, en la parte de disco, el mismo concepto. Aquí tenemos lo que está asignado. Y más para adelante veríamos otros datos de lo que se está consumiendo. En este caso, vamos a utilizar esta parte de aquí. Bien, perfecto. La pestaña Partition no es necesario que lo utilicemos,
pero sí es necesario que utilicemos la pestaña VHost. ¿Por qué es necesario VHost si ya tenemos las virtual CPUs que estamos utilizando? Pues porque una virtual CPU es un dato subjetivo, como os he comentado antes. No es lo mismo que partamos en 4 un procesador de 3 GHz a que partamos en 4 un procesador de 2,1 GHz. El rendimiento es exactamente la mitad, ¿vale? Por lo tanto, para tener conciencia de cómo vamos a hacer esa partición, esa virtual CPU, es interesante que conozcamos el procesador de origen. Tanto aquí tenemos procesadores de 2,2 GHz, cada uno se está utilizando pues aproximadamente una medida del 50%, y el ratio de sobresuscripción pues sería 60 cores físicos, como veis aquí, dos procesadores de 10 cores, en total 60 cores físicos. ¿Cómo sacaríamos el ratio de sobresuscripción? Partiendo los cores virtuales entre los físicos. 202 es igual, esto es igual a 202 dividido 60. Tendríamos un core ratio de un 1,3. Bueno, lo podemos ver así. Un 1,3, un 3,5, más o menos. Otro sitio donde lo podemos ver este core ratio, lo podemos ver aquí. Y aquí hacemos una media, medio, nos saldría un dato similar, ¿vale? Aquí tendríamos bits CPU por core. Y aquí si sumamos esto, nos saldría el total de las virtual CPUs. Bueno, algo falla aquí porque no me está dando los datos exactos, pero deberían darlo. Seguramente sea porque he modificado el archivo. Pero esta sería la manera correcta de hacer esta extracción de los datos. ¿Por qué os comento esta extracción de los datos de manera manual? Porque muchas veces los archivos RVTools han sido modificados y no es posible incluirlos de forma automática en la herramienta de Saiza. Pero sí que es factible el que lo hagamos para que sea de la mejor manera, ¿no? ¿Diferencias con otros colectores de datos? Pues Nutanix también nos proporciona la herramienta Collector. También es gratuita, se descarga desde el portal de Nutanix y nos va a hacer una extracción de datos similar a la de RVTools. Vamos a tener una pestaña con información, virtual CPU, memoria, disco, partición, etcétera. ¿Cómo hacemos la recopilación de los datos? Lo acabo de explicar, se hace exactamente igual. Diferencia, que Collector no analiza una única foto en el tiempo, sino que se ejecuta durante un periodo de tiempo y nos da medias de consumo, ¿no? Por lo tanto, es necesario conocerlo. Uno de los puntos que he pasado por alto, es el tema de la utilización de la virtual CPU, ¿vale? Si nos vamos aquí a VHost, en esta pestaña, aparte de ver los datos de la virtual CPU, podemos ver cómo se está utilizando, cómo se está consumiendo, el ratio de sobresuscripción y el tanto por ciento de uso que estamos ejerciendo sobre esos procesadores. ¿Por qué comento eso? Porque en este caso se está haciendo un consumo eficiente, no sobra mucha CPU, está consumiéndose en este momento a un 57%. No sabemos si es un pico o no es un pico, pero podemos estimar que es una media, un 57%. Perdón, Sí, Eduardo, soy Carles. Es la otra la Carles. otra columna, la de CPU USAS, me parece que la que te refieres ahora. Perdón, venido a memoria. Gracias, Carles. Nada. Exacto. Aquí, en CPU, en uso de la CPU. Olvidaos lo que he dicho, nada de 50, eso es la memoria. La CPU, me viene bien para el ejemplo, ¿vale? En este caso se está utilizando poco la virtual CPU. Vale, pues si de aquí sacamos que el core ratio que estamos utilizando es un 1,3, eso es de la asignación que estamos haciendo. No estamos evaluando el consumo que se está haciendo con esos 3 virtual CPUs de cada CPU físico. Por lo tanto, podemos rebajar esos requerimientos. ¿Por qué? Porque se está utilizando muy poco esos procesadores. Por lo tanto, sin conocer los picos, podemos estimar que podemos ser algo más agresivos, poner un 1,4, un 1,5 en el dimensionamiento sin ningún problema y sin correr riesgos de que sea un dimensionamiento fuera de unas best practices. Disculpadme que no me va a ir el ratón en esta mesa. Ver, sí.
Perfecto. Y eso lo tenemos que tener también en cuenta. En las otras herramientas, exactamente el mismo concepto. Si nos enfrentamos a un LiveOptics, pues veremos que los datos que nos proporciona un LiveOptics los podemos utilizar de la misma manera. Tenemos los cores físicos, los gigahercios que se están utilizando, de tal manera que podemos empezar a trabajar con estos datos. Pero en esta primera slide, pues veremos que no nos da para poder ver un ratio de sobresuscripción. ¿Cómo lo haríamos? Pues si tenemos los gigahercios que se están utilizando y los gigahercios totales y la cantidad de cores, pues podemos hacer nuestra tabla de cuántas virtual CPU se necesitan y cuántos gigahercios se necesitan. Cuando yo me enfrento a a un archivo de LiveOptics, suelo utilizar directamente el pico de gigahercios que se está utilizando, porque me parece un dato objetivo. Como mucho se va a utilizar estos gigahercios, directamente lo puedo incluir en la herramienta de Sizer. ¿Por qué comento esto? Porque no se puede incluir de manera directa un LiveOptics dentro del escenario de Sizer. Las otras dos herramientas sí que pueden ser utilizadas de manera directa. ¿Cómo? Pues vendríamos aquí, importar, RVTools, y tenemos varias maneras de importar el archivo, interpretando máquinas encendidas y apagadas. Pues si no queremos contemplar el rendimiento y que están ejecutando esas máquinas, en la capacidad, aprovisionado o consumido. Pero el RWTools, como veis, no identifica el tanto por ciento de rendimiento sobre la CPU, ¿vale? No sabemos si se está utilizando más o menos las CPUs, simplemente identifican las virtual CPUs que están asignadas. Y en provisiones, pues identificamos si es la capacidad que se está consumiendo o la capacidad que está asignada. Importante, cuando incluigamos esta de manera automática este origen de datos, podemos hacerlo en Profile o en Virtual Machine. Si utilizamos Profile, no vamos a poder identificar cuál es cada una de las máquinas virtuales. Pero si identificamos como Virtual Machine, sí que lo vamos a poder hacer. Por lo tanto, voy a hacer un dimensionamiento solamente para las máquinas encendidas, recursos aprovisionados y que me nombre cada una de las Virtual Machines. Selecciono el archivo RWTools. RWTools, abrir. Y aquí tendremos nuestro worldload cargado. Mucho más fácil que tener que hacer las sumas de las distintas tablas. Yo he modificado las tablas con un criterio. Como veis, en la tabla de RWTools he dejado 7 pestañas. Si se modifican las tablas, hay que tener en cuenta que la herramienta Sizer nombra a las máquinas que van a aparecer aquí por los nombres que están en la pestaña VInfo. Si se modifica los nombres de la pestaña VInfo, no pasa nada, aparecerán estos nombres como vienen aquí. No vienen colocados y no se pueden colocar, pero ya podemos identificar las máquinas virtuales. Si modificamos alguna tabla que está relacionada con otra tabla, a pesar de que es un Excel y no es una tabla relacional, sí que el origen de los datos sí es una tabla relacional. Si modificamos el nombre de los hosts que están en la pestaña VHost, que también ese nombre está relacionado con las máquinas virtuales, nos dará error. Por lo tanto, tened en cuenta que hay datos que no se pueden modificar porque nos saldrá un error y nos dirá que no se puede utilizar el archivo RWTools, principalmente y siempre suele ser porque no se identifica la celda correspondiente dentro de la tabla VHost. Motivo, porque se han modificado los nombres de esos archivos, ¿vale? Como veis aquí, pues he puesto los datos de estas máquinas. Si lo hiciésemos con Collector, vamos a hacerlo con Collector. Aquí tenemos Collector, decimos que queremos añadirlo, seleccionamos este origen de datos y Collector nos da la posibilidad de hacer un análisis más pormenorizado. Aquí podemos decir máquinas encendidas apagadas, que me copie la configuración de Virtual CPU, es decir, las Virtual CPUs que están asignadas, o que evalúe su rendimiento. Por lo tanto, Collector me permite hacer una media o extraer las medias de los rendimientos de Virtual CPU. Por lo tanto, es una herramienta más eficiente a la hora de hacer el dimensionamiento. ¿Por qué? Porque Collector no solamente hace una snapshot en el tiempo para poder dimensionar, sino que lo hace un recopilatorio durante un periodo de tiempo, ¿vale? Luego, igual que en el otro caso, capacidad consumida o aprovisionada y poder nombrar las máquinas virtuales.
No lo cargo porque es exactamente igual, no hay diferencia, ¿vale? Ok, perfecto. Pasemos al siguiente punto. Ya hemos visto los orígenes de datos y cuáles son los más eficientes a la hora de trabajar con Nutanix. ¿Cómo vamos a gestionar y editar estos workloads? Pues aquí vamos a ir a un bloque que va a ocupar hasta aquí, hasta la parte de objetos y files. Empezamos con la edición de las cargas de trabajo. ¿Vale? Ya tenemos incluidas nuestras cargas de trabajo, pero resulta que quiero eliminar algunas máquinas de este dimensionamiento. Digo, vale, sí, he incluido todas las máquinas, pero como me resulta difícil filtrar 14 máquinas de todas las que tengo y esas 14 máquinas tienen atachados diferentes volúmenes, pues customizar el archivo RWTools o Collector es complejo, no lo puedo hacer de una forma fácil. Realmente lo podríamos hacer antes de hacer la extracción, decir que se excluyan unas máquinas, pero bueno, es más fácil hacerlo desde aquí. ¿Cómo lo hacemos? Excluir esas máquinas. Pues si yo quiero excluir alguna máquina, tengo la opción de seleccionar las máquinas que quiero excluir. Pues de la 5 a la 1, pues buscaríamos 5, 1. El problema es que no me salen ordenadas, pero sí que las podría marcar para ir excluyéndolas. Las marcamos, bueno, marcamos estas 3, por ejemplo. Si las quiero borrar, me vengo aquí a Bulk Change, las puedo borrar todas o deshabilitarlas simplemente. Si las deshabilito, esta carga de trabajo no será tenida en cuenta en el dimensionamiento y en consecuencia es como si estuvieran eliminadas, pero siguen existiendo. Si yo la quiero encender, pues simplemente la marco y lo marco como que esas están disponibles. Y así puedo trabajar con las máquinas pudiendo identificarlas dentro de Sizer. Si yo hubiera marcado la opción de profile, las máquinas se agruparían sin nombre en distintos profiles, LXL, XXL, de tal manera que me resultaría imposible identificar y dividir las cargas de trabajo. Por lo tanto, recomiendo que siempre se utilice el profile de Virtual Machine para que podamos identificar el nombre. Esta se ha quedado aquí y lo vamos a aquí, aquí, igual. Vale. ¿Qué más podemos hacer con estas cargas de trabajo? Pues si yo selecciono varias cargas de trabajo, dependiendo del tipo de workload que haya incluido, pues veremos que aquí nos sale Server Virtualization, Cluster Sizing, VDI. Cuando incluimos un archivo RVTools o Collector, siempre va a tomar el perfil de Server Virtualization. Server Virtualization se puede editar hasta un cierto punto. Podemos customizar esa máquina virtual, es decir, la que tenga más virtual CPU, menos RAM, tal, almacenamiento, lo que necesitemos. No me detengo porque estos conceptos los hemos visto en la primera sesión de Sites. ¿Pero qué podemos hacer para gestionar estos workloads de una manera más eficiente? Si yo he incluido un RVTools, he visto que la CPU se está consumiendo al 10%, pero me está saliendo un ratio de sobresuscripción de un 1,4, que es el que realmente tiene, pues digo, bueno, es que quiero poner un 1,6 porque se está consumiendo al 10%. ¿Cómo puedo modificar todas las máquinas virtuales de manera simultánea para elevar el ratio de sobresuscripción? Pues directamente vengo aquí, le digo que quiero editar todas estas cargas de trabajo de manera simultánea y aquí puedo variar los datos de esas cargas, todos los que son comunes en esas cargas. ¿Vale? Por lo tanto, si yo quiero variar el ratio de sobresuscripción, vengo aquí, hay 25 máquinas virtuales y aquí tengo los parámetros de esas máquinas. Puedo cambiar el número de virtual CPUs, pero cada una tendrá sus virtual CPUs. Puedo cambiar el, el número de máquinas virtuales, todas son una. Puedo cambiar el número de virtual CPUs, puedo cambiar el core ratio. ¿Vale? Pues esto es el ratio de sobresuscripción. Si tiene un 1,3, pues aquí pongo un 1,6. ¿Vale? Entonces, todas estas máquinas, cuando yo las salve, todas las que he marcado, tendrán core ratio 1,6 en lugar de 1,3. Y esta es la forma más eficiente de trabajar con esa carga de trabajo. A hacer la extracción con las herramientas que nos indica Nutanix, incluir esas cargas de trabajo dentro del Sizer y hacer las modificaciones una vez que las tengamos incluidas. Porque si no, ¿cómo modifico el ratio de sobresuscripción dentro del archivo RVTools? Pues sería una locura, tendría que deshacer el archivo y volver a montarlo. ¿Vale? Por lo tanto, esta es la manera más eficiente de hacerlo.
¿vale? Son conceptos quizás más avanzados en los que queremos afinar un dimensionamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos cargado el archivo. Es que me salen que se necesitan no virtual CPUs. Son las mismas que tienen de origen. Pero en origen estamos consumiendo 10%. Pues está claro. Esta es la forma de hacerlo, ¿vale? Si lo hacemos con Collector, exactamente igual. Es el mismo concepto, ¿vale? ¿Que queremos eliminar unas cargas de trabajo que no me interesan? Pues venimos aquí y las eliminamos. Y las tenemos eliminadas. Podemos volver a cargar el archivo. ¿Que queremos cargar el archivo 2 veces? Porque queremos ejecutarlo en un sitio unas cuantas máquinas y en otro sitio otras cuantas máquinas. Pues para poder identificar las máquinas hay un problema que Nutanix, si cargas 2 RBTools, lo carga las máquinas con el mismo nombre. Y no las podemos organizar. ¿Cómo lo haríamos para diferenciarlas? Pues en un RVTools o en un Collector, iríamos a la pestaña, cargaríamos este archivo. Una vez que lo tenemos cargado, pues cambiamos en la pestaña vinfo, que es de donde se recogen los nombres, cambiamos las X por las Y, ¿no? Y entonces tendremos un listado de máquinas que se llama X y un listado de máquinas que se llama Y cuando hagamos la segunda carga del RVTools. O simplemente añadiéndole pues una A o algo delante o detrás del nombre. Entonces ya podemos identificar dentro del Sizer las distintas máquinas virtuales. Perfecto, ya hemos visto cómo gestionar esas cargas de trabajo dentro del Sizer y vamos a ver algunos conceptos, ¿vale? Hemos visto en qué consiste el ratio de sobresuscripción, el almacenamiento y la RAM. Para adentrarnos en esos conceptos voy a deshabilitar esta carga de trabajo y vamos a ver un tipo de carga tipo RAW. A diferencia de la carga de trabajo en automática de un RBTools o de un Collector, ya no es Server Virtualization, sino que este carga de trabajo es tipo RAW, Cluster Sizing. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un pool de recursos. Si yo hubiera cogido los sumatorios que he hecho inicialmente, total de virtual CPU o total de gigahercios, virtual CPU más ratio de sobresuscripción, RAM y almacenamiento, utilizaría este workload para incluir la carga de trabajo. Conceptos que nos vamos a encontrar aquí. Bueno, cuando tenemos este tipo de datos no es porque provenga de un entorno virtualizado, a lo mejor todavía no está virtualizado. Y lo único que tenemos es un pool de recursos. Oye, necesito 200 virtual CPUs, 2 teras de RAM y 10 teras de almacenamiento. Pues no puedo evaluar un ratio de sobresuscripción porque no se está ejecutando en un sitio en el que esté virtualizado, sino que no existe todavía. Entonces sí o sí utilizamos esto. Y aquí tenemos diferentes conceptos. El primero, procesador de origen. Lo podemos conocer o no. Si no lo conocemos, lo dejamos de serie. Hay una medida de rendimiento que se evalúa entre la velocidad de las CPUs y la cantidad de CPUs que tiene cada procesador, ¿vale? Por lo tanto, un procesador que sea, por ejemplo, el 2620 tendrá un spec inferior que un procesador que sea, pues, por ejemplo, el 2680. Aquí podemos ver los specs que tiene cada uno de ellos. ¿Para qué sirve esto? Para evaluar el rendimiento que tiene en origen una carga de trabajo. Si no la conocemos, pues los dejamos en default. Si conocemos el sitio donde se está ejecutando, podemos decir qué procesador es ese procesador de origen. Y eso nos ayudará a ser más eficientes en el dimensionamiento. Luego, ¿qué podemos incluir? Si sabemos los gigahercios totales, como hemos visto en la tabla de LifeOptics, pues aquí podemos poner pues 192 gigahercios. Y nos olvidamos de Core Ratio y de Virtual CPUs. Sabemos que independientemente de la cantidad de Virtual CPUs, vamos a necesitar 192 gigahercios. Es un dato que sí es concreto, no es subjetivo. Por lo tanto, si son 192 gigahercios, lo que necesitamos son 192 gigahercios. Me da igual el procesador que yo te vaya a poner ahora o el que tenías en origen. Esto es lo que necesitan las máquinas. Y de aquí se sacarán N virtual CPUs. Por lo tanto, cuando ponemos gigahercios no existe el concepto de sobresuscripción. Si lo ponemos con sobresuscripción, pues ponemos aquí, pues, por ejemplo, 120 virtual CPUs con un ratio en 1,4. De RAM vamos a dejarlo en 31. Vamos a poner aquí 60 virtual CPUs con un ratio en 1,4. De RAM vamos a poner 4 gigas y el almacenamiento vamos a poner 10,1.
¿Vale? OK, done. Ya tenemos un escenario. Hemos decidido que no vamos a poner el nombre al clúster, por lo tanto se va a crear un clúster que se llama clúster 1 y aquí tenemos el escenario. ¿Qué me va a poner? Me va a poner unos nodos de Nutanix en los cuales se hace un dimensionamiento con 3 hosts. ¿Por qué? Porque no hemos definido políticas. ¿Vale? Pues aquí tenemos esos 3 hosts, ¿vale? Y el rendimiento oportuno dentro de los parámetros de alta disponibilidad. Más cosas dentro del workload que tenemos que tener en cuenta. Al momento que voy a hacer un pequeño cambio para poder explicar los conceptos que vienen a continuación. Voy a modificar el criterio para el dimensionamiento y voy a decir que dimensione solamente con este modelo. Aplicar y volvemos a la carga de trabajo. ¿Qué más conceptos íbamos a revisar en la carga de trabajo? Pues íbamos a revisar estos conceptos de factor de replicación y compresión, ya lo vimos en la primera sesión. ¿Para qué sirven estos puntos de aquí? Erasure coding, rack awareness, block awareness. Erasure coding se suele utilizar en entornos en los que se almacenan datos muy fríos, que no se han utilizado durante más de 3 días. Por lo tanto, si no es un entorno de contenedores, de archivos, de archivado de imagen, por ejemplo, no se suele utilizar, ¿vale? Entonces, siempre los dimensionamientos no los activamos a no ser que sea un files o un object dedicated. Pero sí que en algunas ocasiones activamos el rack awareness y el block awareness. ¿Para qué sirve rack awareness y block awareness? Vamos a cancelar, veremos que en este esquema, perdón, aquí no es aquí, size in the rack. Como veis, esto es un chasis en los que van 3 nodos en 2 U's. Si nosotros activamos aquí la opción en el workload de block awareness, pues veremos que en lugar de un bloque con 3 nodos, tendremos 3 bloques cada uno con un nodo. ¿Está costando? 3 bloques cada uno con un nodo. ¿Para qué se hace esto? Para elevar la alta disponibilidad de nivel de nodo a nivel de bloque. ¿Vale? Esto sirve para las configuraciones en las que hay más de un nodo en un chasis. Evidentemente, si en cada chasis, si en cada bloque hay un host solamente, pues activar block awareness no sirve de nada. ¿Por qué? Pues porque no pueden haber más de un host en los bloques. Pero sí nos serviría activar rack awareness. Y elevamos el nivel de resiliencia no solamente de nodo a bloque, sino de nodo a rack. De tal manera que si yo hago así y activo rack awareness, quito este y activo este, bueno, realmente lo activo los dos. Y lo vemos en la solución, pues veremos que la distribución de los nodos es distinta. Ojo, activarlo puede suponer una degradación en los recursos que estamos utilizando. No es lo mismo que se caiga un host de 8 a que se caigan 2 hosts de 8 de manera simultánea. Por lo tanto, habrá menos recursos netos si activamos un rack awareness en configuraciones en las que cada uno de los racks, o block awareness en las configuraciones en las que cada uno de los racks tiene más de un host. ¿Vale? Por lo tanto, esto es para que se ven estos dos conceptos. ¿Qué más conceptos íbamos a mirar aquí? La parte de data protection. ¿Vale? OK. Ya tenemos nuestro escenario creado, tenemos una carga de trabajo y decimos, bueno, es que queremos hacer un escenario en el que haya 2 entornos, uno de producción y otro de disaster recovery. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí tenemos la opción de incluir las características del disaster recovery. Esta pestaña nos va a decir dónde se ejecuta esta carga de trabajo, en el clúster 1. Y si bajamos más abajo tenemos Data Protection. Data Protection podemos decir el esquema de protección de las máquinas virtuales, que puede ser casi síncrono, síncrono o asíncrono. Vamos a ponerlo síncrono. Y el clúster donde vamos a replicar. Clúster de R. Bueno, disculpadme que aquí voy a mostraros antes. Un esquema de replicación síncrono escribe a la vez en origen y destino, por lo tanto, no hace falta que indiquemos la política de retención. Pero si hacemos un esquema de protección asíncrono, sí es necesario que indiquemos una política de protección, porque primero se va a guardar en el local
y después se va a replicar hacia el sitio remoto. Por lo tanto, aquí tenemos que decir cuánto vamos a retener en local. Si el objeto de este protección es simplemente hacer una copia diaria, pues obviamos esto y dejamos aquí un 1, una copia diaria que se va a replicar al sitio remoto. Si vamos a recuperar información en local y necesitamos protección cada hora, pues sí habilitamos esto, si no, no lo habilitamos. Vamos a coger replicación síncrona, vamos a poner el nombre del clúster que vamos a proteger. ¿Ok? Pues cuando lo hacemos, automáticamente la herramienta de Sizer va a crear un sitio secundario. Este sitio secundario, por definición, como estoy protegiendo pues, todo el workload que he creado, pues tendrá aproximadamente el mismo tamaño que el principal. Por lo tanto, cuando creamos un entorno de Sizer, no tenemos que crear dos cargas de trabajo que sean iguales, una para el origen y otra para el destino, sino que si queremos hacer un disaster recovery nativo de Nutanix, hacer los esquemas de protección de la herramienta nos ayuda a saber que se han aprovisionado los recursos necesarios tanto en origen como en destino. Sale distinto origen y destino. ¿Por qué? Pues porque ahora Sizer te permite hacer dimensionamientos desligados por cada uno de los clústeres. Incluso puedes incorporar clústeres distintos fabricantes dentro de un mismo escenario. Si yo modifico el sitio de Disaster Recovery y le digo que este sitio de Disaster Recovery sea de Lenovo y aplico, pues veréis que en un mismo escenario, con un único workload, estoy haciendo carga de trabajo en el sitio 1 y Disaster Recovery hacia un sitio 2 de otro fabricante. ¿Se suele hacer esto? No. No se suele hacer porque en un proyecto se suele ir únicamente con un único escenario de un fabricante. Pero para que sepáis que Nutanix Sizer ya lo permite. Bueno, pues vamos a editar el workload y vamos a eliminarlo. Y vamos a pasar a los perfiles de Virtual CPUs. Vale, en este caso, bueno, no lo elimino, sino que directamente lo que voy a hacer es activar este workload aquí, en Apple, que es de VDI, y eliminar este workload que es de RAM. ¿Qué son los perfiles de Virtual GPU? Pues hemos visto los tres conceptos. CPU, RAM, almacenamiento para el dimensionamiento. Pero hay otro concepto que también nos influye, que es la Virtual CPU. Los perfiles de Virtual CPU en la herramienta de Sizer solamente se pueden especificar cuando se tiene un workload de tipo VDI. Configuramos el perfil de los usuarios de VDI, esto es como máquinas virtuales, y llegamos hasta esta opción, ¿vale? Que es el perfil de Virtual CPU. ¿Qué es el perfil de Virtual GPU? Es la cantidad de fracciones que hacemos de las Virtual CPUs, ¿vale? Y aquí vienen unos nombres. ¿Y cómo sé cuál es el correcto? Pues estos nombres significan que una tarjeta A16 con un perfil 16Q la voy a partir en 4 partes. Es indescifrable, ¿no? Porque como por arte de magia 16Q quiere decir que la parto en 4 partes. Pues no se puede identificar, mucho menos con el resto de tarjetas que aparecen. ¿Cómo puedes saber a qué lo estoy asignando? Pues con la tabla publicada por NVIDIA de Virtual Grid GPU. Aquí sabemos, por cada uno de los perfiles, en cuántas particiones estoy haciendo de la Virtual CPU. Por lo tanto, por ejemplo, una tarjeta A16 1Q permite hasta 16 Virtual CPUs por tarjeta. Por lo tanto, o una Virtual CPU. Si yo pongo un perfil 16Q, bueno, perdón, 4 Virtual CPU, si pongo un perfil 16Q, cada Virtual CPU la estaría partiendo en 4. Por lo tanto, si yo tengo 8 máquinas, 8 usuarios, a los cuales les voy a poner un perfil a 16Q, pues necesitaría 2 tarjetas a 16 para poder ejecutar los 8 usuarios. ¿Ok? Vale, perfecto. Pues entonces, cuando yo voy a la solución, Nutanix me buscará el modelo de hardware que permite hacer Virtual CPU, porque se puede poner una GPU. Y si he cometido el error de dejar marcado que ese modelo no está en la lista de opciones elegibles, pues me saldrá ese error.
este caso digo que me seleccione todos los modelos y ya me va a poder hacer el dimensionamiento sobre los nodos NX 3055N G8. Y aquí tenemos ese modelo y tenemos que cada nodo lleva una Virtual GPU A16. ¿Ok? ¿Y por qué? Bueno, aquí ha aparecido este círculo y está el 67% de rendimiento. Bueno, pero si son 3 hosts y cada uno lleva una Virtual GPU, ¿por qué? Porque también se garantiza alta disponibilidad para la Virtual GPU. Necesitas 3 tarjetas, porque con 2 tarjetas se da soporte a los 8 usuarios, pero si se cae una, hace falta dar soporte a esos 4 usuarios que se quedan sin tarjeta en otra tarjeta. Por lo tanto, hace falta una tercera tarjeta. Igual que se necesita un tercer nodo, hace falta una tercera tarjeta. Y eso es la manera de utilizar los los perfiles de Virtual GPU. Vale, perfecto. Nos estamos quedando un poco cortos de tiempo. Hemos visto Data Protection. Vamos a la parte de Mine. Vamos a habilitar este workload. Enable. Y vamos a ver que aquí tenemos la parte de Mine. ¿Cómo configurar un entorno de Mine? Si es un entorno en el que vamos a hacer backup de una carga de trabajo que ya existe, pues creamos ese clúster y vamos hasta la opción de backup. Y en la opción de backup nos viene para poder configurar el clúster de Mine. Simplemente decimos la política de protección que vamos a poner, si va a ser con objects, con files, y la solución de backup que vamos a utilizar en ese entorno. Y entonces nos va a permitir crear ese entorno de backup. ¿Veis? Aquí simplemente decimos dónde lo vamos a proteger y también nos dimensionaría ese entorno. Para eso sirve la parte de backup. Backup no es disaster recovery. Por eso están esas dos partes dentro del workload. Vale, perfecto. Hemos visto data protection, files, object dedicated. ¿Cómo creamos un entorno de object dedicated? Con el perfil de object dedicated. Añadimos un workload. No podemos cargar un RB-Tools y decirle que es un object dedicated. ¿Vale? Tenemos que venir aquí, un files. Files, y elegimos pues files, file server o objetos. Ojo con objetos, los dos entornos se dimensionan muy similares. Archivado, por ejemplo, ¿vale? Dedicado. ¿Vale? Podemos activar encriptación de duplicación. Aquí no funciona esto. Ah, pues está arreglado. Perfecto. Capacidad de crecimiento. Le ponemos 0. ¿Vale? Años. Podemos poner 0. Podemos indicar la capacidad de crecimiento o no. En cualquier caso, si no queremos indicar la capacidad de crecimiento y queremos un object dedicated, simplemente lo marcamos así, guardamos. Y este clúster tiene que ser dedicado, no podemos hacer el mismo clúster. Clúster objects. Y así dimensionaríamos un clúster de objetos dedicados. Diferencia con files. En files se puede configurar data protection o se puede configurar SmartDR o se puede configurar backup. Para object no. El workload de object no permite configurar un disaster recovery. Entonces, ¿cómo hacer un object con un entorno de disaster recovery? Pues simplemente creando un workload de tipo raw. No hay diferencia alguna. ¿Qué veremos aquí cuando vamos al escenario? Pues que me han creado dos entornos. Uno para el VDI y la carga de trabajo principal y otro para el Object Dedicated. Como veis, cada vez se va complicando más el escenario. Upgrade de escenario y escenarios de robo. Vamos con ellos ahora. Disculpad. Bueno, está tardando un poquito en crearlo. ¿Qué es un upgrade escenario? Simplemente voy a comentar cómo funciona, porque este escenario ahora mismo no lo puedo convertir a un escenario de upgrade, porque tengo puesto unas cargas de trabajo que no me va a permitir hacer el upgrade. Un escenario de upgrade es cuando nosotros marcamos esta. No me lo permite aquí. Vamos a decir legacy. Aquí en el editar escenario
nos tendría que aparecer una pestañita que es Upgrade escenario. Bueno, para que lo podáis ver, voy a crear uno desde cero. Crear escenario, Upgrade Sales. ¿Vale? Cuando marcamos esta pestaña, lo que vamos a hacer es dimensionar sobre los modelos de hardware disponibles actualmente y de los que están obsoletos. De tal manera que si tenemos una base instalada, podemos recrearla y añadir nuevos hosts a esa base instalada. De tal manera que podemos verificar que un entorno es compatible con una nueva configuración que se vaya a añadir. Eso es un entorno de upgrade escenario. Y ahora vamos con algo muy importante que es el tema de los robos. Para ello voy a eliminar esta carga de trabajo. Y ya casi terminamos. Una y dos. Y dejamos el tipo RAW. Cuando nosotros dimensionamos un entorno robo, es porque vamos a dimensionar uno o dos hosts en configuraciones single node cluster o two node cluster. Conceptos que tenemos en cuenta. Aunque sea un single node cluster, nos va a exigir un factor de replicación, ¿vale? De 2, por ejemplo. En un single node cluster, los datos, como no hay dos nodos, se van a replicar en el propio nodo, entre los discos que componen el nodo. Por eso mismo, los modelos para single node cluster y two node cluster es una lista de modelos específicos, que como mínimo van a necesitar tener dos discos SSD por cada uno de los hosts. ¿Por qué dos? Pues para poder hacer la replicación entre los hosts, entre los nodos, entre los discos del host. En este caso, yo he mantenido el workload de RAW para hacer un dimensionamiento de un entorno robo. Y digo, bueno, es que no quiero tres nodos, quiero un clúster de un nodo, ¿no? Pues entonces, para que me salga ese dimensionamiento, tengo que modificar el criterio con el que se ha dimensionado el entorno. Y eso solamente lo puedo hacer dentro de esta parte, seleccionando modelos robo. Ojo, cuidado, aquí no todos los modelos son compatibles. Por ejemplo, en Nutanix el modelo robo es este y ese. Vamos a dejar ese modelo como robo. Y vamos a decirle que nos haga un dimensionamiento en n+1 para un host, evidentemente. Sin más. Y aquí, en políticas, le voy a decir que el máximo de nodos que quiero es 1 y que el mínimo de nodos es 1. Y aplicar. Y aplicar. Esas políticas sirven para definir criterios con los que se hace el dimensionamiento. Ampliar el criterio económico, definir la cantidad máxima o mínima de nodos que quiero que aparezca en el clúster. Y voilà, aquí está mi dimensionamiento para el clúster principal con un solo host. Si yo veo aquí solamente el clúster principal, clúster 1, pues veremos que me lo ha dimensionado sin alta disponibilidad, porque yo se lo he indicado. A ver, es un host, evidentemente no tiene alta disponibilidad, no hay un n+1. Si nosotros queremos analizar el almacenamiento, pues veremos que si yo marco un n+1, pues me dice que me está contando que el nodo se va a caer. No se soporta que se caiga ningún nodo, por lo tanto la capacidad neta en n+1 es 0. Pero en n+0, que es como hemos dimensionado, la capacidad neta es esta. Nosotros estábamos exigiendo 10 teras, pues cumple con ese requerimiento del workload. Si nosotros queremos que sea con dos nodos este dimensionamiento, pues modificamos aquí. Como tenemos dos nodos, ya podemos decirle aquí que máximo dos nodos, mínimo dos nodos, aplicamos la política y en n+1, pues hay dos hosts, ya podemos garantizar alta disponibilidad. Pues le decimos que n+1. Y nos hace un dimensionamiento con dos hosts. Y así es como se hace correctamente un dimensionamiento tipo robo, ¿vale? Elección de la licencia correcta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en esta parte del escenario, editar, veremos que los escenarios nos permite Portfolio 2.0, Legacy y Appliance. Si vamos a Portfolio 2.0, las licencias robo son exactamente igual que las licencias NCI, no hay diferencia. Pero si vamos a Legacy, hay diferencias entre las licencias robo porque pueden ser por Virtual Machine o pueden ser AOS normales. Por lo tanto, hay que diferenciar el tipo de licencia. Pero no las podemos escoger libremente.
Si es un proyecto nuevo, sí o sí, va a tener que ir con licencias Portfolio 2.0. Y si es un cliente que ya tiene licencias CBL, Legacy, pero es un proyecto nuevo, obligatoriamente vamos a ir con licencias 2.0 igualmente, a no ser que sea una ampliación. En tal caso, podremos ir con licencia Legacy. Estas dos son compatibles y se puede hacer un upgrade de Legacy a Portfolio 2.0 de manera directa sin coste adicional. Pero las licencias Appliance solamente están disponibles para los upgrades de los que tengan licencias Appliance. Vale. Por lo tanto, hay que tener en cuenta cuándo elegir estas licencias. Según el origen de esas licencias y del proyecto que sea, elegiremos una u otra. Esto es relevante en estos dimensionamientos, ya que nos va a condicionar si podemos licenciar por máquina virtual o no. Y ya nos queda poco. En estos 5 minutos hemos visto para qué sirve el Sizer Policy, la elección de licencias y la documentación. Una vez que ya tenemos nuestro escenario, lo tenemos que documentar. Oye, ¿por qué hemos creado así el escenario? Pues yo suelo escribir un documento. En este documento o email hay que garantizar varias cosas. En primer lugar, el origen. Origen de datos. Es decir, de dónde se ha hecho y cómo se ha hecho la interpretación de la extracción de bases de datos. No solamente decir cuál es el origen, sino interpretación. Hay que decir las virtudes CPU, el core ratio y el por qué. ¿Vale? Después de esa interpretación, hay que decir cuál es el resultado de hardware. Resultado de hardware, la configuración y la cantidad de nodos que se ofrecen, si hay varios sitios. Después de esa configuración, hay que decir cómo cumple con ese workload. Es decir, este clúster puede levantar en n+1 esta carga de trabajo y replicar hacia el clúster secundario esta parte de tal manera. ¿Vale? Hay que definir cómo funciona ese escenario. ¿Vale? Y por último, analizar la parte de almacenamiento. ¿Vale? Analizar la parte de recursos. El clúster soporta esa carga de trabajo que hemos indicado y luego hay unas capacidades netas. Esas capacidades netas las podemos indicar diciendo el rendimiento que se ha alcanzado y cuál es la parte sobrante. Para eso podemos marcar aquí y tenemos este umbral. ¿Vale? Pues aquí veremos que nos sobra rendimiento y la parte de almacenamiento. La parte de almacenamiento no os liéis, simplemente para saber el almacenamiento hay que bajar abajo en Sizing Details y aquí viene el almacenamiento. En un clúster de 1, 3 o más nodos se puede calcular en n+1 y dar este dato. En un clúster de un solo host hay que dar el almacenamiento en n+0. ¿Vale? Y RF2 siempre, en todos los casos. Y este sería el almacenamiento, en este caso son dos hosts, en n+1. Si os dais cuenta, este es el mismo resultado que salía con un nodo. ¿Por qué? Porque mantenemos el R+2 y simplemente al crear el clúster de dos nodos hemos ampliado con la alta disponibilidad. Y así es como hay que documentarlo. No hay que darle más vueltas. Sacar esta tabla e intentar explicar la tabla con la conversión en TB-bytes y con la estimación de core ratio que hace Nutanix es difícil y es muy difícil de interpretar porque dices, ¿en qué se gastan estos cores? ¿Cuánto ocupan las CVMs? No tiene sentido. Workload es lo que puede soportar el clúster. Capacidad neta que da el clúster sin compresión y duplicación, la que viene aquí. Sin más. ¿Vale? Es la forma más eficiente de presentar el escenario. ¿Que se incorporan más o menos cada trabajo queremos que dar recursos de rendimiento? Lo veremos a posteriori. Simplemente añadimos más cargas de trabajo o dejamos recursos libres. Y finalmente, para presentar la documentación, tenemos la posibilidad de extraer los spec sheet de la parte de plataformas de hardware de Nutanix o del portal de soporte, que es aquí, soporte, documentation, tenemos aquí, documentación, hardware compatibility list. Si queremos nosotros, por ejemplo, los spec sheet de este modelo que estamos dimensionando, que es pues este mismo. Este mismo, pues aquí vienen las imágenes y aquí lo podemos obtener todo. Forma más fácil de sacar un resumen del escenario. Nos venimos aquí y generamos una documentación en PDF. Aquí podemos poner
los requerimientos del escenario, presentación corporativa o simplemente decir que nos analice el escenario. Y esta es la forma más eficiente de generar la documentación para defender un proyecto de Nutanix. Aquí vamos a ver reflejado en esta presentación el workload, el resultado de hardware y el análisis del almacenamiento y del soporte y de las funcionalidades de las licencias que se han incluido. Y con esto de documentación, pues terminamos la sesión, ¿vale? Más o menos es un repaso sobre todo lo que necesitamos conocer para crear un escenario de manera avanzada con la mejor forma de la extracción de datos, haciendo que se ajuste al criterio de dimensionamiento que hemos elegido, pues si es de almacenamiento, si es de máquinas virtuales, si es de VDI, si tiene virtual GPU, con políticas de protección, si es de disaster recovery, si es de backup, si es un escenario de un host, de dos hosts o de más de dos hosts, si es un escenario de upgrade, y ajustando unas políticas. En las políticas, disculpadme, se me ha quedado por comentar el threshold, que es el umbral de rendimiento, pero realmente no es algo demasiado relevante. El threshold en un escenario de Nutanix es el umbral de rendimiento que se deja. Eso está dentro de las políticas. Es interesante que lo sepáis, porque si en alguna ocasión se hace un dimensionamiento y, oye, se me va al procesador de 24 cores cuando podía poner el de 16 con más frecuencia porque me paso un 1%, ¿vale? Pues para poder solventar esos pequeños ajustes de dimensionamiento, en las políticas de Sizer aquí tenemos esta primera parte, que es el threshold. El threshold es el umbral de rendimiento, es lo que se queda libre después de que se caiga un host. Por lo tanto, Nutanix recomienda un 15%, bueno, una locura, 15%. Esto en un escenario normal estaríamos funcionando pues al 66% sin que se caiga ningún host, ¿vale? Pues aquí recomiendo, si tenemos una certeza y estamos afinando el Sizer, podemos elevarlo a 90 o hasta el 95. Pero ojo, con cuidado. Nutanix, ¿por qué recomienda el 85? Porque no todo el mundo hace escenarios ajustados de una manera eficiente. Hay que conocer bien la carga de trabajo, el rendimiento de las virtual CPUs para saber que está bien ajustado. Y una vez que lo sepamos, podemos ajustar este threshold a un nivel superior que no sea el 15%. Y eso nos permite que estos circulitos nos hagan en verde, aunque estemos al 75%. Perfecto, aquí ya se ha generado la documentación, supongo, ¿no? Todavía no se ha generado, pues está tardando más de lo normal. Esto lo que va a generar es un PDF, perdón, un PowerPoint con la información relevante del escenario. Perfecto, pues hemos llegado, me he pasado 3 minutos de la hora. En cualquier caso, aunque ahora no os surjan dudas, cuando os enfrentéis al escenario de Sizer, pues siempre os aparecerán detalles. Oye, no me deja poner una replicación síncrona en un sitio secundario porque me sale el error de que solo hay un disco SSD. Sí, hay limitaciones, hay que saber eludir las limitaciones. Oye, no me deja poner licenciamiento por virtual machine en un entorno robo. Pasa lo mismo, ¿no? Hay algunas limitaciones. ¿Por qué? Pues que a lo mejor ese hardware no es el correcto, o el tipo de licenciamiento no lo permite, o si se está utilizando Object en ese clúster, pues hace falta un procesador con una cantidad de cores superiores. Por lo tanto, para todas esas preguntas, dudas o errores que os pueda salir en Sizer, sin ningún problema podéis acudir a mí. Aparte de que hay una guía dentro de la herramienta de Sizer, la que hay ayuda para todo ello, pero bueno, tampoco es demasiado eficiente porque no resuelve los problemas. Y está disponible para todos nosotros, para todos los partners, el Partner Support Center, que es el hub que Nutanix ha montado en Barcelona para dar soporte a la comunidad preventa que trabaja con Nutanix. Cualquier consulta también la podéis escalar a ellos. Yo os compartiré los enlaces de todo lo que hemos comentado hoy, junto con la presentación y la grabación de este vídeo. Muchas gracias por vuestra asistencia. Espero que asistáis a el resto de sesiones que tenemos programadas en el calendario. Y deseo que paséis un buen día. Hasta luego.